Aquí estamos. Dice, un tubo de ensayo tiene 2 centímetros de aceite, que es 0,80 gramos centímetros cúbicos su densidad, flotando en 8 centímetros de agua. Considere G 10 metros segundo al cuadrado, tomando en cuenta que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, la presión en el fondo del tubo debido al fluido que contiene es aproximadamente. Entonces vamos a tener una cosa así. Vamos a tener que el tubo va a ser una cosa, supongamos un tubo acá, que va a tener, aquí tiene aceite, y aquí tiene agua. ¿Ya? Entonces, si está abierto va a tener una presión atmosférica, pero en este caso se mide la presión aquí en el fondo debido al fluido, o sea, no hay que considerar la presión atmosférica. Okay. Entonces la presión en el fondo que nos va a interesar va a ser la presión asociada al aceite más la presión asociada al agua. Que esa es la presión final, ¿cierto? Presión final. Okay. ¿Complicada? Entonces la presión del aceite va a ser la densidad del aceite por G por la altura del bloque de aceite. Ah, ya. La densidad del aceite por G por la altura del aceite. Ah. O sea, es todo el tramo que ocupa el aceite dentro del tubo de ensayo. Sí, exactamente. O sea, esa va a ser la altura A. Sí, esa va a ser la altura A. Entonces la densidad del aceite la dan que es 0,8 gramos centímetro cúbico, que eso equivale a 800 kilogramos metro cúbico, que es una inconversión de unidades, de que un gramo centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Cómo eso? No lo entendí. De que, voy a entrarlo acá, de que un gramo centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos metro cúbico. Equivalencia de densidad. Entonces, 0,8 gramos centímetro cúbico equivale es la conversión, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces, aquí tengo 10 metros segundo al cuadrado por la altura A del aceite, que es 2 centímetros, que sería 0,02 metros, porque hay que dejarlo, para llegar a la presión en Pascal hay que plantear todo esto en MKS. Entonces sería 800 por 10 por 0,02. Entonces esto nos daría 160 pascales. La presión de la parte del agua se calcula de manera muy similar, que sería la densidad del agua por G por la altura del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, y la altura del agua era 8 centímetros, o sea, 0,08 metros. Yeah. Ahora, bueno, esa la fórmula de las presiones, lo único que va a variar son las densidades del material, porque la gravedad y la altura va a ser igual, pues, o sea, es constante. No, la altura va a ser distinta, en este caso la altura de 8 centímetros la del agua. Sí, no, me refiero a que no cambia de valor, por ejemplo, no sé, pues está la densidad del agua, la densidad del aceite, la densidad de los dos. Es como la misma fórmula, pero solamente cambia la densidad. A eso sí, cambia los valores. Ya. Esto sería 800 pascales. O sea, tenemos 160 más 800. Por lo tanto, la presión final va a ser 160 pascales más 800 pascales. Eso nos daría 960 pascales, donde la respuesta está en kilopascales, por lo tanto hay que hacer una conversión de unidades de que un kilopascal equivale a 1000 pascales, es lo que nos daría 0,96 kilopascales. Esa debería ser la respuesta. 0,96 kilopascales, justamente la B. ¿Esa es la conversión porque la hizo, profe? Porque, te fijas, todas las alternativas están en kilopascales. Ya, hizo la conversión. Ok. Sí.
Se sumerge en agua un cubo de 10 centímetros de lado de manera que una de sus caras sea paralela al fondo del recipiente. Se puede concluir que la mayor presión actúa sobre los lados del cubo, la presión igual a los 6 lados del cubo, la mayor presión actúa sobre la parte superior del cubo, no se puede concluir nada sobre la presión, la mayor presión actúa sobre el fondo del cubo. Es conceptual. Vamos a suponer que este es el recipiente, ¿ya? Au. Un cubo así, de tal manera de que el agua lo tengamos, por ejemplo, supongamos que esta fuera el agua. Ahí tenemos el cubo sumergido. ¿Qué es lo que dice? La ley fundamental de aerostática dice lo siguiente. Aquí arriba, en este nivel de profundidad, vamos a tener presión atmosférica. Y la presión que va a estar dada en función de la profundidad va a ser la presión atmosférica más la densidad del líquido por G por H, donde H es la altura del objeto completo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la... Bueno, la pregunta, ahí tenemos que una de las caras va a ser paralela al fondo del recipiente. Entonces, la pregunta sería aquí, que... ¿Cuál de las caras recibiría mayor presión? Atendiendo a esa ecuación. ¿Dónde tenemos más presión? ¿En zonas menos profundas o en zonas más profundas? Yo me imagino que entre mayor altura va a conseguir mayor presión. Mayor profundidad. H no es altura, es profundidad. ¿Ah? H no es altura, es profundidad. Entre mayor profundidad la presión va a ser mayor. Exactamente. Entonces... me imagino que la parte que está más en lo profundo va a tener mayor presión que las otras caras. Por ejemplo, la cara que está más sobre el límite de la altura, o sea, de la superficie, tiene menos presión que la de abajo, ¿no? Sí, sí. A mayor profundidad, mayor presión. Entonces veamos las alternativas. La mayor presión está sobre los lados del cubo, falso. La mayor presión está en la zona más profunda, o sea, en la cara que está en el fondo. Sí, sí. La 1 es verdad, la 1 es falsa. Entonces, la B, la presión es igual en los 6 lados del cubo, falso, porque los lados están en diferentes profundidades. Entonces, esta no es. La mayor presión actúa sobre la parte superior del cubo, falso, porque es la que está menos profunda. Sí. No se puede concluir nada. En la E, la mayor presión actúa sobre el fondo del cubo, esta es. En la E. Esa es la correcta. Porque a mayor, como de acuerdo a la ley fundamental de aerostática, a mayor profundidad tenemos mayor presión. Y la zona que está más profundo es la parte que está sobre el fondo del cubo. Okay. La cara del cubo que está más profunda. Un barril se abrirá cuando en su interior la presión manométrica sea de 350 kilopascales. Presión manométrica significa que es la presión del líquido. Entonces, que se resta es la presión absoluta menos la presión atmosférica. En el fondo es la presión del líquido. En la parte más baja del barril se conecta un tubo vertical. El barril y el tubo se llenan de un aceite con densidad 980 kilogramos metro cúbico. La altura máxima del tubo lleno de aceite para que el barril no se rompa es... Supongamos que este fuera el barril, ¿ya? Y ese barril se lo adosa un tubo. Ya. Ahí tenemos el barril adosado a un tubo que se llena, todo esto se llena de aceite. Y aquí también hay aceite. O sea, ¿los dos tubos se llenan o no? Sí, hay un tubo dentro del aceite y de manera que se llena tanto el barril como el aceite. Entonces, eso significaría de que tendría que tener seguramente un corte acá para que el líquido del aceite pasara, el líquido del barril pasara por el tubo. Y lo vamos a dejar abierto acá. ¿Ya? Supongamos que el aceite llega hasta este nivel. Por lo tanto, nos interesaría esta altura H. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Eso es lo que hay que buscar acá. Esta H va a ser un poquito más grande. Ahí está. Entonces vamos a tener
Como es la presión manométrica, no interesa la presión atmosférica, vamos a tener lo siguiente, de que la densidad del aceite por G, por la altura que hay que calcular, tiene que ser igual a esta presión máxima, que son los 350 kilopascales, que serían 350.000 pascales. En el enunciado se dice 350 kilopascales. Y hay que despejar H. Entonces el despeje simple sería la presión máxima dividido en la densidad del aceite por G. Entonces esto sería 350.000 pascales dividido en la densidad del aceite, que sería 980 kilogramos metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Entonces, se va este 0 con este, se va este 0 con este. Entonces quedaría 3.500 dividido en 98, y esto nos quedaría en metros. Entonces esto sería 35.71. 35,71 metros. Veamos que tenemos acá 35,71 metros. Es la E. Ahí tendría que ser. Es la E. Como se muestra en la figura adjunta, una columna de agua de 40 centímetros de altura sostiene otra columna de 31 centímetros de un fluido desconocido. Considere G igual a 10. La densidad del fluido desconocido es... Esto sí que sería agua. Y esto aquí es líquido desconocido. Entonces vamos a tratar de explicarte un poco la ley de, el principio fundamental de la estática. O sea, que tengo un tubo abierto nu, que en este caso tiene secciones iguales, no lo dice, pero si no lo dice hay que asumirlo, que en un lado tiene 40 centímetros de agua, una columna de 40 centímetros de agua, y el otro 31 centímetros de líquido desconocido. Entonces, aplicamos la ley fundamental de la aerostática. Primero habría que indicar acá de que, primero aquí, tenemos, como está abierto, la presión en el límite entre el líquido y el aire es presión atmosférica, es la presión atmosférica, y tenemos que igualar la presión en el fondo, en el punto A, en el lado 1 del agua, con la presión en el punto A en el fondo, en el lado del líquido desconocido. Entonces, la presión por el lado del agua va a ser la presión atmosférica más la densidad del agua por G por la altura del agua, que son los 40 centímetros. Y la presión del otro lado va a ser presión atmosférica más la densidad del líquido desconocido por G por la altura 2. A esta de acá le vamos a llamar altura 1. Y estas dos presiones tienen que ser iguales, porque la idea de este sistema de vasos comunicantes es que se arregla de tal manera que la presión en el punto más bajo sea la misma para ambos lados. En consecuencia, vamos a tener... ¿Aló? Sí, dime. Ahí se escucha. No, es que tuve problemas con el audio. Que la consulta era que el PA son las presiones que están involucradas en el objeto, ¿cierto? Sí. Y el PO que está sobre el objeto es la presión atmosférica. Sí. O sea, la presión es justo el límite de arriba, sí. Ah, ok. Entonces lo de abajo solamente el PA es la presión dentro del objeto, en el fondo. Sí. Ah, ok. Ya. Entonces tenemos la presión A1 igual a la presión A2. Entonces vamos a tener, la presión A1 es presión atmosférica. Tengo que agrandar la letra porque así puedo escribir relativamente mejor, porque esto va a ser igual a P0
más ρ desconocido por G por H2. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si me dan los P0, me queda la densidad del agua por G por H1 igual a la densidad del líquido desconocido por G por H2. Se me dan los G también. Espere, profe, espere. ¿Sí? Entonces la densidad del líquido desconocido por la gravedad, por la altura de 2. Sí, sí. Y después igualó los dos. Igualé los dos. Pero eso, ¿por qué lo igualó? ¿Cómo? ¿Por qué se tienen que igualar? Porque en el fondo, para que el sistema esté estático, la presión del fondo tiene que ser igual por ambos lados. Ah, cuando te lo piden estático, lo tengo que igualar. Sí. Ok, perfecto. Entonces, estamos ahí. Se simplifican los G y tengo que encontrar la densidad del líquido desconocido, que sería la densidad del agua por la altura 1 dividido la altura 2. A ver. Ahí solamente despejo la densidad desconocida, ¿cierto? La densidad desconocida. Ah, la está despejando. Sí, sí. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. La altura 1 era 40 metros. La altura 2 me parece que era 31 metros. Me parece que esa es la información. Déjame verificarla. 40-31, sí, justamente. En consecuencia, tenemos 1000 por 40 dividido en 31. Eso nos da 1290,32. Sí, 1290,32. Entonces esa es la densidad del desconocido. Sí. Ajá. La unidad de la densidad esa era... Es kilogramos, se van los metros acá. Entonces nos queda kilogramos metro cúbico. Okay. Ahora veamos qué alternativa corresponde eso. 1290,32, esto es 1,3 la A, 0,78 no, la C tampoco. 1,3 por dialar es 1290, lo más cercano es la D. Ya. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso sería la D.